Hola, buenas noches desde Argentina. Es un gusto para mí saludar a tantos colegas, tantos y tantas colegas, estar allí en Yoica, en México. Es una institución que valoro mucho por todo el trabajo de transmisión que viene haciendo y la multiplicidad de teorizaciones y la amplitud de criterios con que se manejan. Realmente esa ha sido nuestra ética dentro del psicoanálisis y lejos de ser eclépticos, en realidad pensamos que debemos tomar de cada autor lo más esencial, lo que nos permite trabajar mejor, lo que permite aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes. Además, México es un lugar especialmente querido. Hemos estado muchas veces trabajando allí. Tenemos una hija y un nieto viviendo en México. Así que saludo a todos y a todas mis colegas también mexicanas y de Centroamérica, con los cuales también trabajo mucho. Bueno, les cuento un poquito acerca de esta ensambladura, de este entrelazamiento entre el dibujar y la clínica psicoanalítica. Yo prefiero después poner las diapositivas. Sí, después las vamos a poner, pero prefiero verme cuando les hablo. Les decía que realmente cuando yo empecé a estudiar psicología, que ya además estaba psicoanalizándome desde adolescente, bueno, juntamente con mi formación en psicología, realicé una formación intensa en psicoanálisis con maestros y maestras por fuera de la universidad. Y por otro lado, durante 10 años estudié pintura con uno de los maestros más importantes, de los pintores más importantes de la Argentina, junto con Berni, Spilimbergo, Demetrio Urruchúa. Bueno, eso sedimentó en mí a lo largo de los años y fue a parar en esas cosas que el inconsciente marca, deja huellas, nos conduce sin que sepamos bien hacia dónde nos conducimos. Todo eso digamos, se amasó en lo que constituyó mi tesis de doctorado sobre el dibujar en los niños, que luego salió más tarde publicada como El niño del dibujo. Bueno, para estos años, ya el 83, cuando trabajé en mi doctorado, el motivo de la gráfica de los niños fue muy particular, y yo les quiero contar el recorrido que fui haciendo para que ustedes vean las raíces y de dónde surgen mis aportes novedosos. Una colega queridísima argentina, Marilu Pelento, que prologó el libro del niño del dibujo, me decía que el haber descubierto el valor de los dibujos infantiles muy tempranamente, más allá de lo que se entendía como primer dibujo del niño, seguramente debe haber entre ustedes muchos colegas más jóvenes, y lo que nosotros estudiábamos como en la facultad como el primer dibujo del niño era el dibujo de la célula, de la primera figura humana trazada por él. Sin embargo, de la mano de otros autores y pensando además en mi propia clínica, yo seguí el camino de, digamos, qué había más allá en tanto a primeros dibujos. Y esto me llevó a investigar otro tipo de escrituras, y ahora voy a comentar qué es escrituras para el psicoanálisis freudiano, en el cual
por supuesto, descansa gran parte de mi investigación. Y les voy a presentar hoy un material donde vamos a poder ver esta polifonía de escrituras. Un material muy poco frecuente, un material de una niña Katy, que empezó su análisis a los 22 meses. Bueno, ahora sí, vamos a poner las diapositivas y a partir de acá vamos a seguir hablando con las diapositivas en marcha, porque es un aporte, y es un aporte porque es una idea original a esta altura del psicoanálisis en Argentina y también en otros países. Estas tesis han sido de importancia, no solamente para la clínica psicoanalítica, sino para el campo, por ejemplo, de los peritajes en niños pequeños y también para todo aquello que tenga que ver con la infancia, la educación en la infancia, la psicopedagogía, también con la musicoterapia, con la psicomotricidad. O sea, he desarrollado todo un trabajo sobre la escritura en imágenes y los distintos tipos de escritura de la subjetividad. Por eso, digamos, y de la mano de autores como Derrida, que nos han dado una lectura distinta de Freud, nos han ayudado muchísimo desde el campo de la filosofía, porque él además se consideraba un amigo del psicoanálisis. Bueno, voy a trabajar y he trabajado, vengo trabajando desde esos tiempos en el inconsciente freudiano, en el inconsciente como un sistema de escritura, que no es fonocéntrico, justamente. Las generaciones más jóvenes han atravesado fundamentalmente un inconsciente que es fonocéntrico. Derrida habla del fonologocentrismo, pero esta es una introducción al psicoanálisis que hace Lacan, y no olvidemos que para Freud la representación verbal es característica del sistema preconsciente. Justamente cuando Freud sale del proyecto, digamos, donde trataba de pensar algo tan difícil como el tema de la memoria, y cuando entra a pensar en cuestiones psicoanalíticas propiamente dichas, digamos, uno de los hitos es la Carta 52 del 96, justamente acá Freud va a pensar en la carta cómo, digamos, el inconsciente, que se basa, digamos, en toda esta conceptualización gráfica inédita, digamos, en Freud, y coincide justamente esta conceptualización con el paso, como decía antes, de lo neurológico a lo psíquico. O sea, la estructura del aparato psíquico, entonces, está representada justamente por la máquina de escribir. Y justamente el texto del aparato psíquico, como lo denomina Freud en ese momento, tiene una esencia que va a ser irreductiblemente gráfica. Eso es fundamental para que podamos pensar y entender. Fíjense ustedes que, bueno, uno de mis libros de cabecera es La interpretación de los sueños. Bueno, lo vengo estudiando desde que era chiquita, y no dejo de asombrarme con el pensamiento de Freud. Creo, además, desde mi punto de vista, es una opinión humilde,
pero pienso que es el mejor texto freudiano, la interpretación de los sueños. Y en este texto, Freud manifiesta que el sueño se va a desplazar realmente con una escritura, estoy citando, por eso lo leo, con una escritura original y que pone en escenas las palabras pero sin someterse a ellas. ¿Qué quiere decir allí? Que la palabra también es tratada como una cosa. La escritura es lo que va a representar. La palabra también es una imagen, ¿no? Por ejemplo, una palabra nos puede conducir a un ideograma, a un pictograma, a un jeroglífico, pero estos son las escrituras del inconsciente. Entonces, en este inconsciente vamos a encontrar, en el inconsciente freudiano, como Freud lo enuncia, y también trabajado por Derrida, en este texto magnífico de Freud y la escena de la escritura, que está en la gramatología, y se los recomiendo, porque realmente es un texto valiosísimo. Allí Freud habla de los jeroglíficos, y esos jeroglíficos, elementos pictogramáticos, que son los que luego nos profundizamos nosotros en trabajar, junto con Piero Lanier, en la Argentina fundamentalmente, los que hemos seguido los aportes de Pie, los hemos seguido transformando. Bueno, nosotros hemos hecho mucho al respecto. Bueno, estos elementos pictográficos también los encontramos en la escritura de los sueños. Bueno, fíjense ustedes que además, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para el plano de los dibujos, que los símbolos del sueño, invocando Freud a la escritura china, tienen múltiples significaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no son significaciones unívocas, que un elemento puede remitir a otro y a su vez a otra cadena de elementos, y en esto por desplazamiento, por condensación, uno puede reunir distintas cadenas en un solo elemento y hacerlas confluir, y que justamente todo el contexto tiene que ver con la secuencia, el contexto tiene que ver con lo producido por el paciente en el transcurso de esa sesión, en sesiones anteriores, en sesiones posteriores. Por eso yo digo siempre que lo que traigo cuando hablo de materiales clínicos, siempre es una secuencia, que de pronto tomar un fragmento de una sesión, que puede estar o no representada por un juego o por un dibujo, al tomar eso, yo de pronto lo tuve que seguir a lo largo de toda una cadena. Por ejemplo, de los dibujos que hoy traigo de Katy, uno puede ver que cada uno de esos dibujos yo lo he tenido que seguir. Por ejemplo, si traigo uno es porque había 100 de esos dibujos parecidos. Y eso es la tarea y el trabajo del analista, poder unir dibujos con sueños, con los materiales lúdicos que aparecen en la sesión, con aquello que no aparece, que lo vamos a ver muy bien en Katy, es decir, aquello que no puede emerger y que en el trabajo de transferencia tiene que surgir, y toda esa cadena es lo que vamos a poder investigar. Y siempre que empiezo un seminario del dibujar, le digo, cuando trabajaba solamente en el grado, le decía a los alumnos, bueno, piensen que tenemos que aprender chino, porque los niños no se expresan como los adultos. La asociación libre en los niños es muy distinta,
Y entonces debemos aprender las lógicas psíquicas, debemos aprender cómo realmente se construyen esas lógicas y qué quieren decir en el contexto de las sesiones y en el contexto de un tratamiento. Fíjense ustedes que ya años más tarde, en el múltiple interés del psicoanálisis, Freud vuelve sobre el tema, vuelve una y otra vez, porque él plantea acá, y lo cito textualmente, si reflexionamos en que los medios de representación de los sueños son principalmente imágenes visuales y no palabras, veremos que es más apropiado comparar los sueños con un sistema de escritura que con un lenguaje. O sea, cuando hablamos de un sistema de escritura, cuando Freud habla de un sistema de escritura, se está refiriendo a las escrituras de las cuales yo les decía antes. No pensemos que escritura tiene que ver con la escritura fonética. No, la escritura no tiene que ver solamente, no es reductible a lo fonético. La escritura tiene que ver con esas huellas que ya empiezan a organizarse, como nos decía Freud, esas huellas sensoriales que actualmente sabemos que se empiezan a organizar en el vientre materno. O sea, piensen ustedes que el primer otro es el útero. El primer otro para el niño es el útero materno. Y que, bueno, hay huellas de todo tipo sensoriales que atraviesan el periodo gestacional, y por eso es tan importante, porque en este momento estamos abriendo la caja negra de la cual hablaba Freud en las series suplementarias, que es de lo constitucional. Entonces, fíjense ustedes la visión freudiana del concepto de huella y de lo que llamaba lo constitucional, porque todo el campo de la epigenética actualmente piensa en la importancia de los primeros tiempos de la vida, desde el momento del embarazo hasta, bueno, se piensa hasta el primer año y medio de vida. Yo lo extiendo hasta los 3 años, porque pienso que en toda la psicopatología que yo he construido, los primeros tiempos de la vida son fundamentales. Entonces, esas huellas sensoriales, esas huellas que marcan cuerpo, que son acústicas, que son táctiles, que también son visuales. O sea, el aparato visual está formado a las 35 semanas. Actualmente se ha descubierto eso en los últimos papers. Cada vez se avanza más en la investigación de lo temprano, de la emergencia de ese ser, y son estas las marcas que también van a aparecer más tarde de distintas maneras. Bueno, fíjense ustedes que una de las marcas que aparece, como la puntuación y otros signos gráficos en cualquier texto que tengamos, aparecen en la escritura. Y luego que aparecen en la escritura, uno tendrá que hacer las escansiones en relación a los distintos signos gráficos, paréntesis, 2 puntos, punto seguido, punto y coma, flechas, por ejemplo, que conducen, digamos, de una conceptualización a otra. Bueno, justamente en la gramatología, acá mi asistente puso mal, es gramatología, no es dramatología. Bueno, esas huellas, esas marcas, van a dar una entonación distinta a la escritura, y va a dar una entonación distinta también al lenguaje y a la voz. Pensemos en la importancia, además, de el papel de
de la voz en lo que implica una cura psicoanalítica, las inflexiones, la musicalidad. No es lo mismo una voz que mece a una voz dura, a una voz que dictamina, una voz superyoica. Bueno, esas entonaciones, por algo Freud hablaba de la cura a través de la conversación, que se tradujo mal, la Tolkien por cura a través de la palabra. Es cura a través de la conversación, y una conversación es esto, es cómo me acerco, cómo puedo mirar, cómo puedo entonar, cosas que en este momento además, porque es todo el cuerpo que se juega en una conversación. Y en este momento, solo de pantallas, extrañamos los cuerpos, no solamente en las sesiones. Un autor que para nosotros, hablo en plural porque trabajamos desde hace 50 años junto con Ricardo, pero además tenemos un equipo que también nos sigue desde hace muchísimos años. Primero nos radicamos en la Universidad de El Salvador, cuando estaba la dictadura militar. No se podía estar en la Universidad de Buenos Aires. Y después, en el 84, yo gané un concurso, cuando vino la instauración de la democracia a Buenos Aires. Gané la cátedra de Clínica de Niños, la titularidad de la cátedra. Y bueno, ese grupo viene desde la Universidad de El Salvador y sigue estando ahora con nosotros ya allí, grupo que valoro infinitamente. Bueno, yo les decía que desde los años más o menos 70, antes de que Lacan no solamente estuviera traducido al español, sino que sus seminarios nos llegaban en francés, y por supuesto los tuvimos que leer en francés, y tuvimos que estudiar muchas cosas nuevas, porque estábamos acostumbrados, sobre todo en la Argentina, el psicoanálisis que predominaba era el psicoanálisis con una impronta de Melanie Klein, que una discípula de ella, Minda Verasturi, había, digamos, aportado y había hecho llegar todo el pensamiento de Melanie Klein, muy importante también, muy importante porque abrió todo un campo en psicoanálisis de niños, pero no había llevado el pensamiento de Winnicott. El pensamiento de Winnicott entra mucho más tarde a la Argentina y muchas veces de la mano de nosotros. Pero bueno, yo les decía que una de las cosas que más impactó a la gente de nuestra generación fue que el pensamiento de Lacan despojó al psicoanálisis de referencias analógicas, naturalistas. ¿A qué me refiero con referencias analógicas? Porque, por ejemplo, bueno, había un artículo de Hinckley muy agudo que decía: ¿por qué la taza es un pecho? ¿No? Eso es una referencia analógica. Y el psicoanálisis del significado, donde todo tenía un significado, hasta si el colectivo en el cual uno se subía, esto estoy diciendo un ejemplo que puede ser ridículo, pero que lo hemos padecido en las sesiones, chocaba, bueno, porque uno se había subido a ese colectivo. Eso era una referencia totalmente analógica, y justamente cuando Lacan nos abre el campo de que invierte justamente y dice: no, el significado no es lo más importante, sino que es el significante, y debemos seguir en un texto, digamos, toda la línea significante. A mí
me abrió realmente la cabeza a todo nuestro grupo, porque bueno, aquí implicaba que uno podía seguir en secuencia a lo largo de todas las sesiones todo lo que podía materializarse en un significante, que podía ser un trazo, que podía ser un dibujo, un sueño, una palabra, podía estar encadenado. Él hablaba de los puntos de Capitoné, además, los puntos donde justamente convergían una serie de ideas, se condensaban una serie de ideas. Lacan fue un pensador muy importante y lo estudiamos mucho. Para mí también fue un descubrimiento en el seminario de la relación de objeto en el capítulo que se dedica, el 16, de un mito a otro, cuando introduce el concepto de tratar, por ejemplo, los sueños. Yo agrego los relatos, los dibujos de los niños, agrego, tratarlos como si fueran mitos. El concepto de mito es un concepto muy importante introducido por Lacan, y justamente Ricardo empezó a hablar de que no solamente había un constitucional que tenía que ver con lo biológico, sino un constitucional mítico, como primera serie complementaria. Y desarrolló, bueno, toda la teoría de lo mítico dentro de los primeros tiempos de la vida. Sobre todo en su primer texto, El niño y el significante, donde se ocupa justamente de pensar y trabajar la diferencia entre juego y jugar, que había establecido ya Winnicott, pero además hay algo muy fundamental que también allí en su tesis descubre Ricardo, es que los primeros juegos de los niños no consistían, no era exactamente el Fordá, como muchos piensan que lo era, tampoco el juego de la sabanita, que digamos tan bellamente plantea Arminda Verasture en su libro del juego, sino que de pronto los primeros juegos de la vida también tenían que ver con ese embadurnamiento, por ejemplo, ese jugar con la papilla, ese desparramar, eso que tanto molesta a los padres, y que en realidad el niño está construyendo la superficie, está escribiendo cuerpos, digamos. Al niño no le gusta que lo estén limpiando, incluso algunas patologías tempranas pueden surgir de digamos, el choque entre un niño que quiere inscribirse, un niño saludable que en su espontaneidad, por eso puede inaugurar el jugar, con, digamos, un medio fóbico o un medio obsesivo que le va a impedir ese jugar, porque comer no es jugar. Y bueno, justamente el comer se inaugura con el jugar, ¿no? Cuando la mamá, por ejemplo, o el pediatra, porque las madres no son tan represivas, pero el pediatra le dice a la madre, bueno, no use el pecho como chupete. El niño no lo usa como chupete, sino que está jugando, inaugurando por un lado, en esa zona, inaugurando su boca, como vamos a ver ahora eh, más adelante en Piero Lanier. Algo fundamental también en el texto de Winnicott, en toda su obra, tiene que ver con la introducción de Winnicott del garabato. El garabato es lo informe, pero ¿qué es lo informe en Winnicott? Este es un pilar fundamental, y allí Winnicott también establece una diferencia con Lacan, porque para Winnicott justamente lo informe es aquello con lo cual advenimos, es la ganancia biológica, decimos nosotros ahora, no lo dijo Winnicott, pero es la ganancia biológica del ser humano, a diferencia de todos los otros seres
que no necesitan del otro para existir, sino que pueden existir instintivamente, como lo pueden hacer las abejas y las hormigas. Ya los primates, por ejemplo, que son nuestros primos, necesitan del otro para ser. Entonces, lo informe tiene que ver con lo que les decía antes, la capacidad de la plasticidad, ¿no? De la plasticidad neuronal. Es decir, uno va a responder a la espontaneidad, pero también va a responder al medio. Ustedes saben que actualmente hemos llegado al conocimiento de que el ADN incluso se va modificando a lo largo de los años y se va modificando en ese entrelazamiento entre el medio y la niña, el medio y el bebé, el medio y el niño. Y esto, bueno, es muy importante porque cuando en Estados Unidos, sobre todo, se investigó el cerebro a fines del siglo pasado muy profundamente y que se denominó la década de los 90, la década del cerebro, y cuando se descubrió el ADN, pensaban que ya estaba todo allí. Pero luego se empezaron a estudiar fenómenos que, como los del ADN de gemelos, por ejemplo, que son idénticos, y cómo si se crían, por ejemplo, en distintos contextos familiares, en distintas culturas, ese ADN se va a modificar. Esto entonces es un logro, el que el ser humano nazca no siendo puro instinto, como una abeja y como una hormiga, que ya está todo inscripto, es un logro, es un salto biológico del cual nos tenemos que poner muy felices. No es un déficit, no es una falta, es un salto biológico del ser humano. Bueno, una autora para mí imprescindible, una autora muy querida, junto con Frances Tastin, en la que, bueno, me he inspirado, he trabajado, he podido pensar cosas muy profundas en el sentido de la psicopatología y la psicopatología muy temprana. Yo me dedico mucho a niñitos de 0 a 3 años. Y entonces allí estas autoras me fueron imprescindibles. La cito a Piera y voy a, digamos, citarla nada más y no voy a profundizar, porque para profundizar en Piero Lanier, tanto en lo que ella denomina el inconsciente originario, porque ella amplía la tópica freudiana, no solamente proceso primario, proceso secundario, sino que Piera va a hablar de proceso originario, y la representación en el proceso originario, ella justamente la denomina pictograma, una representación pictográfica. Es absolutamente base en mi conceptualización, digamos. Todo pictograma no es un jeroglífico, pero todo jeroglífico es un pictograma. O sea, la constitución más original está lo pictogramático. Y lo pictogramático, digamos, que está, por supuesto, pensado en relaciones muy, muy tempranas, por ejemplo, en Piera, en la relación zona-objeto, como habla Piera. En el momento de la alimentación, como ya decía Winnicott, bueno, ¿quién genera la leche y quién amamanta? Bueno, en esa relación zona-objeto, digamos, se puede, si las cosas andan muy bien y estas inscripciones se van dando y se van dando y se van dando, lo que forman es pictograma de fusión, la escritura de la boca, ¿no?
uno puede tener una boca, pero que no tenga una escritura positiva, que no sea un pictograma de fusión. Justamente cuando fracasan estas inscripciones, y lo vamos a ver en Katy, bueno, uno se va a encontrar con pictogramas de rechazo, pictogramas que inscriben en negativo. Esto yo les decía antes que, bueno, nos ha llevado a trabajar intensamente con nuestro grupo, con Ricardo, y sobre todo con Piera he trabajado mucho yo porque, así como Ricardo luego se llevó muchos derroteros de Winnicott, yo me volqué mucho hacia todo el texto y la obra de Piero Lanier, porque además tengo hipótesis propias que no, digamos, que no todos los seguidores de Piera las tienen, porque yo creo que un gran trabajo del psicoanálisis, y cuando estamos ante patología grave, es que tenemos inscripciones negativas. Por ejemplo, hay niños que no tienen ningún problema neurológico y sin embargo, por su patología, por ejemplo, por su patología autista no pueden caminar, o que no tienen ningún problema en sus órganos visuales, pero que no pueden mirar. O sea, muchos de nosotros habrán estado en su consultorio siendo atravesados por un niño, por ejemplo, que no nos veía, simplemente iba hacia un estímulo lumínico como si nosotros no hubiéramos estado. Bueno, allí los ojos no fueron construidos con pictogramas de fusión, no tienen marcas de la erotización, esas marcas más primarias, esa violencia primaria a ejercer, digamos, para marcar cuerpo, como lo denomina Piero Lanier, digamos, ¿no? Bueno, entremos a Katy. No voy a presentar un historial, simplemente quiero marcar algunas cosas de la gráfica y que me parece que este material, que es uno de los materiales tan difíciles de encontrar, no se crean que todos los pacientes con los que trato son como Katy. Katy llega a los 22 meses, llega a los 22 meses mal, muy grave. En ese momento ya presenta un cuadro de anorexia y están a punto de internarla. El equipo de pediatría que la atendía, por suerte, era un equipo que estaba comprometido también. En Argentina pasan esas cosas con el psicoanálisis, y antes de internarla a Katy, hacen la consulta psicoanalítica. Bueno, les cuento que en psiquiatría y en psicoanálisis se puede decir que Katy se la podría haber diagnosticado como una anorexia del segundo semestre. Su anorexia empieza allí, cuando empieza a incorporar sólidos, y llega a ser tan grave que a los 11 meses la internan, ahí no hubo consulta, la internan con una sonda nasogástrica y es alimentada por sonda, con lo cual, además de la anorexia, bueno, se van apagando en Katy toda una serie de otras funciones muy vitales. Cuando yo la recibo a Katy me asombra porque viene su mamá con un cochecito. Ellos vivían muy cerquita del consultorio, a pocas cuadras. Katy tenía 22 meses, pero no podía caminar. Katy venía dormidita.
Katy, cuando se la bajaba del cochecito, aparecía tirada en el suelo. Yo para ese entonces ya había tenido unas cuantas nenas, además, todas nenas, que me habían consultado también muy tempranamente y que habían padecido pérdidas muy tempranas. Y espontáneamente, porque no había leído al respecto, pero espontáneamente les empecé a contar la historia, pero a contar, cantar. Un niño muy pequeño puede escuchar más un canto, por eso las canciones de cuna, y por eso además saben que el oído es una de los primeros órganos, de las primeras sensorialidades que se muestran, digamos, en el vientre materno. Entonces, bueno, el canto es algo muy importante para un niño y para una niña. Bueno, todo un tiempo que además estaba la madre en las sesiones, la madre llorando, desesperada, todo otro trabajo para renarcisar la madre. Y bueno, poco a poco le iba cantando, contando las cosas que yo sabía, que deducía, que preguntaba en las distintas entrevistas, que hipotetizaba, y otras se fueron como presentando en el trabajo de la transferencia con los padres y con Katy, sorprendiéndome. Otra de las cosas, porque además es una hipótesis que conlleva una tesis mía también acerca de la posibilidad de transformar algo de una inscripción negativa en una inscripción positiva en un trabajo analítico. Y los que trabajamos con patología grave temprana sabemos que eso es posible. O sea, hay procesos en los niños. Yo estoy de acuerdo con la denominación y la conceptualización de Goltz en relación a procesos autistizantes o procesos depresivos, agrego yo. No tenemos que pensar que algo está cerrado, sino que uno, como psicoanalista, tiene que trabajar para transformar la negatividad en positividad. Una de las cosas que yo descubro tempranamente en el momento del diagnóstico de Katy y su familia es que no solamente, digamos, la boca no se cerraba para comer, y eso implicó también todo un trabajo interdisciplinario que no es ahora el momento de presentar, sino que todo su cuerpo funcionaba con una preeminencia de lo negativo. Fíjense ustedes, una niña, una deambuladora, que puede permanecer casi todo el tiempo en el consultorio, tiradita en el piso sin moverse y agarrando un muñequito en sus manitos sin poder abrirlas. O sea, ya constituyendo en ese momento objetos autistas de sensación, aunque Katy no tenía una patología autista, sino depresiva. Bueno, todo el trabajo que fuimos haciendo llevó a la constitución del jugar en Katy. Katy empezó a dejar los muñequitos que traía, empezó a poder moverse en el consultorio. Esto llevó muchísimo tiempo. Katy estuvo hasta los 4 años y medio en análisis, con una evolución realmente muy importante. Y bueno, pasando por distintos planos, llega al plano de la hoja, del pizarrón, del dibujar en el espejo, que son todas las cosas que tienen a su disposición los niños en el consultorio. Esto de dibujar, digamos, el dibujar en los niños
es siempre me dibujo, como nos dice Dolto. Y como nos dice también Katy. Fíjense ustedes que cuando Katy hace lo que antes se decía que eran mamarrachos, los primeros garabatos de los niños, que yo valorizo tanto y, bueno, desarrollo sobre ellos todo un capítulo del texto del niño del dibujo, ella dice algo que me sorprende, y yo digo, acá está una de las claves, después de hacer de este tipo de dibujos, como les decía antes, como 100, creo que acá se produce un insight, digamos, en la transferencia, porque ella me dicta a mí que estos son fideos, tomates y soles. Cuando Katy dice esto, yo digo, fideos y tomates. Fideos y tomates en una niña que tuvo una anorexia el segundo semestre. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué parte no está decible por parte de los padres? Ustedes saben que pasa eso con el trauma transgeneracional. Yo para ese entonces estaba investigando acerca del trauma transgeneracional porque estaba trabajando como perito en el caso de los niños desaparecidos en el momento de la dictadura genocida en la Argentina. Entonces yo digo, acá tiene que haber algo que ni los padres pueden contar. Fideos, tomates y soles. Ella habla de comer en una niña que no podía comer. Y en una niña que era, por otro lado, cuando me vienen a consultar a mí a los 22 meses, después podemos deducir que en esa vacación, con toda la buena voluntad del mundo y también con bastante obsesividad, los padres se habían dedicado a, digamos, llevarla y perseguirla por toda la casa con la cuchara para que pudiera rehabilitarse, que es cuando hace el segundo gran episodio de anorexia. Y es ahí cuando, digamos, en varias reuniones con los padres de carácter muy, muy doloroso, en esas reuniones vamos armando a lo largo de las generaciones que fue pasando con la familia, porque la mamá, con toda su buena intención, con toda su dedicación, también con un componente obsesivo, ¿por qué no? Pero esta mamá se iba a trabajar, tuvo que trabajar inmediatamente nacida la niña, se iba a trabajar y cada 3 horas sistemáticamente venía a alimentarla a Katy. Katy fue alimentada durante todo el tiempo que tomó pecho dormidita. O sea, ella no podía demandar, fue alimentada y bueno, al principio, claro, cuando uno no tiene todas las cartas sobre la mesa, que los analistas no la tenemos de entrada, sino que tenemos que ir descubriendo, deshilachando ese mito familiar, hasta llegar a entender por qué esta familia tenía algo así como fijación, porque la niña estuviera bien alimentada, y no podía la mamá esperar a que la niña demandara, sino que era alimentada en forma pasiva. Bueno, cuando penetro en ese mundo, aún sabiendo yo antes que la familia era de procedencia armenia, por su apellido, por supuesto, y al investigar la historia también sabía eso, lo que ellos no habían en ningún momento relacionado, y bueno, esto surge como una intervención analítica, el relacionar justamente el no comer, el morirse de hambre en el desierto, de las generaciones
que también habían sido perseguidas por el genocidio turco a los armenios, genocidio que aún hoy los turcos siguen sin reconocer, que es terrible. Bueno, eran mandados al desierto a morir de hambre. Fíjense que acá los fideos de la primer lámina se transforman en la cabeza de ella. Esto es lo que yo hablo con perseguir significantes en las gráficas, ¿no? A lo largo de una serie de dibujos, por supuesto que no hizo un dibujo detrás de otro, sino que mediaron múltiples dibujos, estoy mirándola ahora. Bueno, esto me llevó a mí inmediatamente no solamente a trabajar con los padres y con Katy diciendo que estábamos descubriendo cosas muy importantes, sino a empezar a ver fotos de archivo del genocidio armenio. Así, así estaban los niños, así morían los niños, los adultos en el desierto, morían de hambre, o sea, los hacían trabajar hasta que morían de hambre, los llevaban a morir de hambre. Es una cosa impensable, claro, como un pueblo que muere de hambre, y a través de las generaciones, cómo se porta un trauma transgeneracional. Ustedes saben que hay autores que han investigado muchísimo esto, en la Argentina nosotros, también un autor muy, muy importante es Moti Ben-Yakar para todo el tema del trauma, y el tema del trauma transgeneracional lo han investigado Torok, Abraham y otros autores a raíz del genocidio del pueblo judío. Pero bueno, estos niños que estaban así en el desierto, bueno, yo tuve posibilidad de meterme en archivos y realmente vi cosas atroces, no solamente de niños, sino también de adultos. Bueno, acá otro hallazgo grandísimo, porque ya habíamos estado entrelazando el tema de la historia con la familia, con Katy, y con todas las pistas que Katy nos daba para justamente poder pensar todas estas cuestiones. Fíjense ustedes que, bueno, en la Argentina hay un cuadro de fútbol, un cuadro de fútbol, que es muy famoso, que es el cuadro Boca, pero ella acá en este dibujo dice papá vestido de Boca. A mí me parece una figura muy, muy excepcional, digamos, que ella pueda, fíjense ustedes la transformación, ¿no? La transformación de esta chiquita que no podía tener una boca para comer, pictograma de rechazo, inscripción negativa, cómo ella puede hacer todo su papá vestido de Boca, como papá representando Boca, representando una boca, pero representando una boca grande y sonriente, también con unos pies muy grandes, a pesar que tiene manos muy chiquitas. Tanto el sombrerito como el trajecito me lo hizo pintar a mí, me pidió que yo lo pintara. Los niños me piden cosas para que trabaje sobre los dibujos, sobre los juegos o sobre lo que sea, y por supuesto yo intervengo sobre eso cuando así lo requiere el trabajo analítico. Y acá, bueno, la boca es una boca sonriente, la boca es una boca grande, todo su papá está vestido de boca. La boca que además evoca todo un pasado muy grave en esta chica. Ustedes saben que llegó a disminuirse en un momento el perímetro craneano a los 11 meses cuando la internaron. O sea que ella también fue una sobreviviente.
nos despedimos, digamos, nos estamos despidiendo de ella, ya está ella pronto a ingresar su preescolar, se llama acá, el grupo de kinder de 5 años, y ella dice, me dibujo a mí grande. Fíjense ella cómo se dibuja con esas manos tan potentes que antes las tenía también clausuradas, cómo cambia la coloratura del dibujo, o sea, este dibujo es muy, muy, ocupando toda la escena, todo el espacio, y ella dice, me dibujo a mí grande. Freud nos decía que el deseo más importante de un niño es el deseo de ser grande, ¿no? El poder tener, diría Piera, un proyecto identificatorio, eso que yo quiero llegar a ser. Yo decía que acá nos estábamos despidiendo, con ella ya, Katy grande, Katy erecta además, con unas manos muy dispuestas a agarrar todo, a jugar, a hacer líos, a mamarrachar. Y bueno, en la última sesión, el dibujo que nos brinda Katy, que ella me pide que yo escriba Barik, ella escribe su nombre, que por razones de ética profesional he modificado, porque el nombre de la niña no es ese, pero bueno, ha quedado así, por lo menos para la historia de mi práctica profesional. Yo me olvido de los nombres de los niños para que nunca jamás pueda violar el secreto profesional. Aunque ellos incluso me piden que salgan los dibujos de ellos en los libros, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es otro detalle. Acá fíjense que la niña hace un caminito, hace todo un tránsito donde está toda su familia incluida, su papá, su mamá, sus hermanitos, y hace un sol que también tiene una boca muy, muy grande, y por otro lado hace algo que muchos niños he notado que hacen cuando terminan o están por terminar un trabajo analítico o cuando se dan momentos de inflexión en un trabajo analítico, que es, hace una montaña, y una montaña piedrosa, una montaña dura, una montaña fuerte, que creo que tiene que ver además con la fuerza con que se sienten, o sea, el ser sentido se ha reestructurado de una forma muy distinta, ¿no? Fíjense que esta niña puede soñar a volar, soñar a crecer, soñar a que es grande, ¿no? Soñar a que tiene una escalerita de volar y que pasan por encima de esa montaña piedrosa, dura. Ese hilo que nos ha conducido a lo largo de todo el tratamiento y que nos lleva a esto. Bueno, una de las cosas que quiero hacer como colorario de esta conferencia, para después abrir a las preguntas o los comentarios, es que yo he pensado en la importancia de las claves de la lectura en los dibujos. Por ejemplo, si los dibujos están hechos en un lugar chiquitito de la hoja, o ocupan, como en esta última hoja, por ejemplo, figura, ocupan todo el espacio de la hoja, sí, qué repeticiones se dan, por ejemplo, esto de los distintos dibujos de ella misma, donde, bueno, cambia de color, o los fideos de la primera lámina en la presentación de hoy van a parar a su cabeza, o sea, cuando la línea puede salir de un estado de peligro,
como nos movimos en todo el principio del tratamiento, si la internábamos o no la internábamos. Estas repeticiones, estas ocupaciones del espacio, las variaciones del color, eh, de pronto hacer desaparecer algo porque lo tacho, muchas veces ponen liquid paper, que uno en los peritajes lo he hecho mucho, tiene que levantar el liquid paper para ver qué hay detrás escrito, porque ahí se guardan muchas veces secretos, las cosas que el niño no puede contar, no puede narrar, que son cosas siniestradas, y uno tiene que encontrar esas tachaduras, borrones, etcétera, que nos pueden llevar a descubrir qué hay detrás de esa escena de escritura, qué conlleva eso de sufrimiento, de abuso, de las más distintas cosas sufridas por un niño o una niña. Y bueno, todo esto me ha llevado a mí, en toda esta larga trayectoria sobre el dibujar, justamente a reposicionar el dibujar en la estructuración subjetiva, el darle la importancia además que tiene que el niño pueda jugar y pueda dibujar, porque si puede jugar y puede dibujar, quiere decir que ha pasado por un aposentamiento en el cuerpo materno o de que ocupe la función materna, que ha pasado por el espejo y que luego puede aposentarse y jugar a solas. Para llegar a jugar a solas tiene que jugar primero con y después en presencia de. Son todos pasos en la estructuración subjetiva ineludibles para una subjetivación saludable. Tampoco, fíjense ustedes, que a veces, como no se entiende este idioma chino que hablan los niños, estas engramas, que no podemos, no tenemos elementos. En la mayoría de las universidades no se enseña acerca de cómo poder acceder al inconsciente de los niños. En general no se trabaja con bebés, cosa que sería un campo importantísimo, por eso nosotros creamos una carrera de prevención en infancia en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, esto no reducir lo que produce un niño en las entrevistas con los padres. Fíjense que la que nos conduce a ver acerca de el trauma transgeneracional, acerca de que sus abuelos habían venido a la Argentina, sus bisabuelos, etcétera, etcétera, después escapados del genocidio perpetrado por los turcos, lo abre diciendo que lo que dibuja son fideos, tomates y soles, ¿no? Marca ahí algo que como que es una intervención que ella hace al inconsciente familiar, al inconsciente de los padres. Y bueno, tampoco hay que esperar que transcurra un análisis cuando tan rico ha sido el aporte de un chico. Por supuesto que si un chico habla, cuenta sueños, etcétera, uno va a recibir de múltiples canales lo que traiga a sus sesiones, pero muchas veces caemos en el error de preguntarle a un niño o a una niña, ¿qué hiciste? En realidad, uno tiene que poder procesar la dimensión inconsciente y secuencial de lo que produjo. Es casi una ofensa que uno le pregunte a alguien, ¿qué hiciste? ¿Cuál es tu producción?
quiero comentarle algunas palabras, pero podemos sacar ahora directamente. Sí, podemos quitarlo directamente. Ahí está. Gracias, Agustina. Me está ayudando a remoto Agustina, a quien le agradezco esta ayuda. Y me va a ayudar también con las preguntas junto con Arturo, o los comentarios. Yo les decía que actualmente estoy en un momento que todavía no he escrito sobre eso. Tengo escritos que he presentado en congresos y demás, pero estoy procesándolos, no lo tengo en ningún libro. Y estoy pensando en escenas, ya directamente, por ejemplo, me ha tocado trabajar con varios chiquitos que habían sido diagnosticados como autistas y en realidad luego se descubrió que tenían problemas, por ejemplo, auditivos y hipoacusias, que de pronto son muy difíciles de diagnosticar cuando los niños son pequeños porque de pronto si se cae algo escuchan, pero no discriminan la voz. Entonces, lo que he empezado a estudiar son las escenas lúdicas que van armando los chicos, que vienen diagnosticados como trastornos generalizados del desarrollo, como trastornos del espectro autista. Y cuando voy armando, como si sacara fotos de las escenas de juego del consultorio, voy armando esas escenas también como si fueran sueños, como si fueran fotos, como si fueran gráficos, como si fueran narraciones verbales. Las voy armando así, en secuencia, y eso me permite realmente hacer un diagnóstico que a mí se me ha transformado en realmente muy, muy valioso, muy interesante, y que me ha permitido ayudar a muchos chiquitos que llegan así, muchas veces muy mal diagnosticados, sobrediagnosticados además. Bueno, agradezco mucho eh, que me hayan escuchado, y ahora me gustaría compartir con ustedes comentarios, preguntas. Seguramente va a estar ahora, me voy a quitar un auricular para poderla escuchar a Agustina. A ver. ¿Qué tal, Marisa? Sí, te escucho. La primera pregunta es de Rulo Francisco y pregunta, en la relación a la idea de proceso, entre comillas, que mencionó, ¿qué lugar le da en su perspectiva a los conceptos de neogénesis y saldo estructural de Bleichmar? Sí, ¿qué más? Lo que no entendí es lo de proceso, pero, de proceso autista debe ser, sí, sigamos. Después, Luis Daniel pregunta, ¿qué diferencia existiría entre lo dibujado y el garabato? Dicho de otra forma, entre analizar un pictograma de fusión y un pictograma de rechazo. Esto al realizar discriminación en el trabajo de consultorio para poder seleccionar de todo lo plasmado, con lo que más se pueda trabajar. Uh-huh. Sí. ¿Otra pregunta más? Sí. Laura Lago dice, ¿podría por favor comentar cómo conceptualiza lo positivo / negativo? ¿Lo relaciona con algo de la falta? Muchas gracias. Bueno, ¿esto quién lo dijo, la última persona? Después de Luis Daniel. ¿Cómo? No te escucho. La última persona fue Laura Lago. Laura Lago. Bueno, gracias por los comentarios y preguntas interesantes. Bueno, nosotros trabajamos bastante con Silvia, amiga, querida compañera. Lamentamos mucho realmente su muerte tan temprana. Justamente, bueno, en muchos sentidos íbamos en la misma dirección. Y bueno, cuando Silvia conoció este material, realmente que lo conoció poco tiempo después que yo había terminado de analizar a Katy, ella se sintió profundamente conmovida, lo compartí en una mesa estando con ella, se sintió muy, muy conmovida por el material
justamente la idea de neogénesis tiene que ver con esto de no solamente descifrar, como dice Nacio, sino producir un nuevo cifrado, ¿no? Instaurar justamente algo que es original, que nunca se había dado de esa manera, ¿no? El psicoanalista justamente no se tiene que limitar a hacer consciente lo inconsciente, sino que justamente eh, todos nosotros, yo me incluyo, por todo lo que nos emparenta a los psicoanalistas postestructurales, tiene que ver con toda la idea de un psicoanálisis que tienda a establecer este nuevo cifrado. Esto es lo que Silvia denomina neogénesis y, bueno, ustedes saben perfectamente que además Silvia, por otro lado, fue una de las autoras que más combatió a lo que ella llamaba el inconsciente lenguajero, ¿no? Por eso Silvia también habla del salto estructural. Bueno, acá, Luis Daniel. Bueno, entonces gracias a Rulo Francisco y Luis Daniel. Eh, eh, a ver, el garabato no es un pictograma de rechazo. El garabato tiene que ver con los primeros trazos del ser sentido en lo que tiene que ver con la huella, yo decía antes sensorial, que después es huella anémica. ¿Cómo se hace para diferenciar un pictograma de fusión de uno de rechazo? Es una pregunta genial porque eso nos llevaría, Luis Daniel, a todo un seminario, porque además a mí me llevó muchísimo tiempo, primero entender el concepto de pictograma de Piera, y después yo poder ver en la clínica el pictograma de fusión y de rechazo. En el libro mío de El niño del dibujo hay todo un historial que se llama Nadine, donde justamente yo lo marco ahí claramente con sueños de Nadine, con dibujos solamente. Hay una figura que me llevó mucho tiempo a analizar, que era su figura del pato Donald. Y bueno, Nadine también era una de esas nenas que había perdido, la recibí más grande, desgraciadamente, pero en el momento del nacimiento su madre había hecho una psicosis, no era puerperal, era una paranoia, pero se había desencadenado otra crisis y estuvo privada de su madre durante todo el primer año de su vida y diría los primeros años de su vida. Y bueno, cómo fuimos transformando a lo largo del trabajo analítico estas escrituras negativas. Las escrituras negativas aparecen como agujeros, aunque Tastin no habla, por ejemplo, de pictograma, si bien la referencia en sus textos a Piera, en Barreras Autistas, la referencia, sin embargo, Tastin va a hablar del agujero negro. El agujero negro y muestra dibujos de chiquitos con problemáticas autistas. Cuando habla del agujero negro, justamente la equivalencia que se establece es que son escrituras negativas realmente. Es algo que Winnicott llamaría angustia impensable. No es una angustia señal, es una angustia en la que alguien se derrapa. Y bueno, estos son los casos más graves de psicosis infantiles, de autismos infantiles. Cuesta bastante reconocer estas cosas, nos lleva tiempo de clínica, pero creo que lo más fundamental es pensar que en nuestra clínica uno puede transformar algo que está construido en forma negativa, como también nos enseña Katy, puede transformarla en forma positiva. Yo tuve oportunidad de tener noticias de ellas en distintos momentos de su vida, y fue una joven que pudo hacer una vida realmente muy fructífera, muy dichosa. Eso a mí, tener la posibilidad de seguir también así el desarrollo
a lo largo de los años de pacientes me da muchísima alegría. A ver, bueno, creo que también le contesté con esto a Laura. Sí, por eso quería agrupar las preguntas. A ver, me parece que sí, hay más preguntas porque yo las veo entrar en la pantalla. Sí. Sí. Dice Karina Paola Elia, dice, espero a que la nena haga ese dibujo para preguntarle a la madre la modalidad de cómo la alimentaba en una bebé anoréxica. No, bueno, Karina Paola pregunta si esperé a que preguntarle a la madre a partir del dibujo cómo la alimentaba. Probablemente no me expliqué bien. Por supuesto que desde el primer momento sabía cómo la alimentaba, pero no era ese el tema, cómo la alimentaba. Eso lo supe desde el primer momento. Lo que no sabía ni siquiera la madre en forma consciente, ni el padre, era cómo un trauma transgeneracional, porque eso lo puede pensar un analista, si no, ¿para qué estamos trabajando? Los padres no nos pueden traer los mitos se construyen, los construimos nosotros, los mitos inconscientes. Entonces, el poder pensar que sus abuelos habían escapado del genocidio por primera vez la familia, porque saben que estas cosas no se hablan, no se dicen, no se pueden decir, y en una generación, la tercera generación, como dicen Cicerón, Abraham, Torok, etcétera, ya no se puede pensar y luego producen patologías muy graves, como en este caso. Entonces, ahí se pudo establecer la conexión con el trauma transgeneracional. Justamente investigar sobre el trauma transgeneracional fue lo que hizo que en el peritaje de los niños desaparecidos acá por la dictadura militar, que fue un peritaje tipo que hicimos para Abuelas de Plaza de Mayo, que se llevó a Ginebra, se pudiera mostrar que realmente los traumas acaecidos por las generaciones de los padres podrían no aparecer en la generación subsiguiente de los hijos, pero sí en generaciones ulteriores. O sea, en los hijos de los hijos, en los hijos de los hijos de los hijos. Y esto no está consciente. O sea, cuando un chiquito, por ejemplo, nacido ahora, sufre una problemática, es muy importante poder rastrear a lo largo del tiempo y que además no es accesible en determinados momentos. O sea que el mito viene a trazos, no viene de entrada, uno lo tiene que construir. Sí. Otra pregunta. Sí, después dice María Paz González, ¿cómo logra determinar la diferencia entre un trastorno autista y de uno depresivo? María Paz González. ¿Cómo logro establecer la diferencia entre un niño con una depresión temprana y un trastorno autista? Mi último libro, en bocetos psicopatológicos, me ocupo de esos temas, porque además muchas depresiones tempranas, ya como en el caso de Katy, de pronto tienen objetos autistas, porque caer en una situación depresiva hace crear objetos autistas. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental, porque si bien yo ahora lo pienso como que, digamos, en toda patología grave temprana uno tiene que rastrear separaciones, pérdidas, duelos, traumas que vengan del medio, traumas que vengan del propio cuerpo,
¿no? Cuando hablo del propio cuerpo, hablo de toda digamos, de las dificultades vitales que puede atravesar un niño recién nacido. Entonces, hay un tronco, así yo lo pienso, para la patología grave temprana. No obstante, este tronco, yo siempre apuesto a que también atravesando todo esto, como los niños también con la espontaneidad pueden armar algo distinto y sobre todo, bueno, con la ayuda de un analista se pueden orientar hacia la salud y en otros casos pueden orientarse más a lo que sea el cascarón autístico. Yo diría, de un lado está lo más autístico, lo más cerrado, lo que se abroquela para protegerse el niño. No es culpa del medio, no es culpa de él, pero el niño se abroquela porque es su forma de defenderse. Una forma mucho más desorganizada y mucho más grave son las psicosis tempranas, donde el niño forma madriguera en el cuerpo de la madre. Y yo hago toda una diferencia que está en mi texto en relación a los equivalentes depresivos, porque la depresión con la culpabilización aparece más tarde. Por eso les contaba el caso de Nadine, que aparece en el libro del niño del dibujo. Pero la depresión con culpa aparece en la adultez, aparece de pronto en los jóvenes, ¿no? Donde hay una desvalorización del sí mismo y demás, pero la forma de que emerge una depresión en la infancia, hay determinados signos que uno los tiene que conocer, que son signos semiológicos, signos que hablan de una estructuración subjetiva a modo depresivo. Bueno, ahora no es el tiempo para que pueda dar una clase. Voy a estar en la facultad dando una clase sobre este tema, sobre depresiones tempranas, pero bueno, algunas de las características observadas en la depresión temprana, por ejemplo, si ustedes piensan el desarrollo de todo el material, van a ver que la niña en ningún momento, por ejemplo, no mira, en todo caso no puede, no está vitalizada, pero cuando empieza a vitalizarse es una niña que puede mirar, que está vital. En cambio, un chiquito con una característica o con un proceso más autístico ve pero no mira, ¿no? Ahí la pulsión escópica no ha podido enraizarse. Y en esas sutilezas uno tiene que ir estableciendo de a poquito, en esos matices semiológicos chiquititos, uno puede ir estableciendo diagnósticos finitos, como algunos dicen que hago yo. No es fácil hacerlo, sobre todo si los chicos ya vienen diagnosticados por el DSM y ya se han montado, porque a veces se montan aparatajes que hacen que los chicos sí realmente coagulen sus procesos, si no pueden trabajar en todo lo que tenga que ver con subjetivación, y esto lo podemos hacer, digamos, desde distintos campos profesionales. O sea, los musicoterapeutas tienen una función primordial en el trabajo temprano, los psicomotricistas, la psicopedagogía temprana, los terapistas ocupacionales. O sea, tenemos que armar equipos y no pensar que somos los únicos que podemos ayudar a un niño, sino que y tenemos que armar equipos además con las familias, no culpabilizar a las familias, poder armar equipos, ver el nivel de sufrimiento, renarcisizar a la madre, narcisizar al padre. Y bueno, esto también lo compartíamos con Silvia en
en nuestras charlas, la función de renarcisar a alguien que está sufriendo, no culpabilizar. Eso es muy, muy fundamental para un analista. No sé cómo estamos en tiempos. Yo puedo igualmente contestar alguna pregunta más si les parece, o si no, nos vamos despidiendo. Acá en Buenos Aires son 9:30 de la noche, bueno, en toda Argentina, no solo en Buenos Aires, y allá por México es más temprano. No sé si Arturo te está diciendo de alguna pregunta más, Agustina, o si cerramos acá, díganme. Acá veo que la gente está agradeciendo, y realmente, bueno, yo les agradezco a todos ustedes porque han estado presentes durante toda la charla, toda esta conferencia, y realmente para mí es un gusto compartir con ustedes, y siempre aprendo cuando me preguntan y cuando pienso, siempre aprendo. Acá me dicen la importancia de la prevención, Miriam Macri, y sí, la importancia de la prevención es fundamental. Por eso tenemos una carrera de prevención, por eso trabajamos en prevención. Y trabajamos desde Rodulfo mucho en prevención. Yo estoy trabajando con familias muy carenciadas. Yo vengo trabajando con un plan en el gobierno de la ciudad hace 30 años, con niños de familias que no tienen ninguna cobertura, niños que tienen discapacidades. Estamos trabajando dentro de educación especial y, bueno, estamos todos trabajando ad honorem, y lo que brindamos a nuestros colegas es una formación sumamente rigurosa durante todo el tiempo que están con nosotros. Pero trabajar en prevención, yo digo que hay que estar en terapia intensiva neonatológica. Tenemos que estar ahí, esperar a los chicos ahí y contener a las familias, contener a los pacientes. Imagínense que cuando toda la familia está esperando el nacimiento de un niño, de repente el niño al nacer tiene una problemática grave, hay que operarlo a poco tiempo. Bueno, ahí tenemos que contener a esa familia, cuidar a esa familia. ¿Saben lo que es ustedes tener un bebé internado en terapia intensiva los primeros meses de la vida? Bueno, hay que pensar en esas cosas. Bueno, acá se están despidiendo todos, y veo que por acá tenemos todos un poquito de ganas de comer. Y bueno, es un gusto realmente. Muchísimas gracias por la presencia de todos, porque yo estoy viendo acá el número de gente en la pantalla. Realmente muchas gracias a Joica por haberme permitido compartir con ustedes mis ideas. Y bueno, nos volvemos a encontrar. Gracias, Agustina, gracias, Arturo, y me despido de todos. Voy a leer. Sí, por supuesto. Todo lo que tiene que ver también con estimulación temprana es fundamental. Todo el trabajo interdisciplinario, realmente. Tenemos que hacer equipos, toda la gente que nos dedicamos a salud y educación. Tenemos que hacer equipo. Bueno, y en nuestro equipo tiene que haber asistentes sociales. Estoy viendo casos que no se puede trabajar solo, sin asistentes sociales, ¿no? O sin, por ejemplo, tener gente que yo me embalo, ¿saben? Me voy pensando y me sigo embalando, pero por ejemplo, Stervik armó un sistema para que distintos terapeutas fueran a acompañar el proceso terapéutico en la familia. Y en algunos momentos del trabajo con Katy, bueno, hubo acompañantes terapéuticos que en ese momento no se llamaban acompañantes terapéuticos, pero que trabajaron conmigo para apoyar el trabajo dentro de la familia. Bueno,
Me despido de todos, un gusto, hasta la próxima. Cerramos acá.